Listo. Buen día, esta es la segunda entrevista a Lilia Cifuentes. Buenas tardes, señora Lilia, ¿cómo se encuentra? Bien, buenas tardes, Listo, señora Lilia. Esta es la primera pregunta. ¿Cuándo dejó de vivir en la casa de su infancia o en esa ciudad o con su familia? ¿Cuál fue el motivo que ocasionó este cambio? Dejé de vivir cuando inicié el bachillerato. Me sacaron a Manizales, mis tres hermanos y yo nos fuimos por, por educación, por cambio de, de un ambiente cultural, de una integración distinta y que no correspondía en ese momento a los intereses que yo tenía, sino que yo quería escalar un poco más. Vivía en Tuluá y me pasaron a Manizales Listo, para la época de iniciar el bachillerato. listo. Más o menos en qué año se presentó este acontecimiento. Ay, mi hijito, eso se borró de leer. No me acuerdo porque son muchos los años que he recorrido. Sí. Listo. Su merced en esta nueva etapa vivía en la ciudad de Manizales, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Con qué personas vivía en ese momento? ¿Con qué personas vivía en ese momento? No, esa época era muy importante el internado. Entonces vivía en un internado. ¿Y en el internado a qué se dedicaban cada uno de los integrantes? A estudiar y había una organización como debíamos seguir en el día, estudio, recreo, descanso, eh, es decir, de acuerdo a las normas del internado. Listo. ¿Cómo era el internado en donde vivía? Un internado con, como le dijera, un internado muy completo. Muy completo teníamos, era un colegio en una campestre. Entonces teníamos toda clase, había clases de equitación, había clases de patinaje, de todo, de deportes, de todo. Era un internado muy completo para el desarrollo social, emocional, porque el estar en un internado solo estudiando, eso causa Estrés. muchas situaciones de deterioro emocional. ¿Era internado mixto o solo femenino? Ah, ¿Era mixto o solo no, en femenino? esa época no había nada mixto, Era solamente femenino. solo femenino. ¿Cuáles eran las actividades cotidianas que su merced hacía en esa época? Me gustaba mucho el patinaje, me gustaba el básquet. eh, Era muy adicta, digamos, al patinaje. Sí. Sí. Qué bueno. Cuénteme cómo eran las condiciones sociales o de seguridad de ese lugar en esa época. Las condiciones de seguridad fue una época de violencia. Y debido a eso, como vivíamos en Tuluá, mi papá nos sacó a Manizales, porque había mucha inseguridad. Perseguían mucho a las personas que tenían una solvencia. Entonces los hijos eran los que iban a tener sus situaciones críticas. Y ese fue un hecho hacia allá, pero esas fueron, en esa época la situación de seguridad era de violencia. Sí. Mm. Cuando llegó a ser adulta, ¿se presentaron cambios en lo que usted comía habitualmente? Sí, porque fui cambiando de una comida típica del valle, aunque yo nací en Caldas, pero ya me había habituado a una comida del valle. Vuelvo a Caldas. Entonces esa cultura quedó impresa
en esa situación que era la comida paisa, eh, pero no dejando de gustar lo que había aprendido a comer en el valle. Sí. Y también cambió su alimentación en fechas especiales, Navidad, Año Nuevo. Claro, se comía todo distinto, porque era lo que se usaba en esa época. Se usaba mucho el dulce, se usaba mucho mm, las comidas típicas, no ordinarias del común. Entonces, pues en esa época se cambiaba el estilo de comida. Listo. Cuando era persona adulta, ¿le gustaba consumir alimentos dulces? ¿Alimentos qué? Dulces. Toda una vida, mijo. Sí. Sí, me ha gustado. No sé por qué todavía no tengo eh, el sello de la diabetes, pero todo es... tengo, pues todo eso, el dulce ha sido para mí el dulce y lo típico de no me puede faltar la arepa. La arepa. No cambio una arepa para un pan. Cuando estaba en su etapa adulta, ¿recuerda haber tenido dolores en la boca o de muela? Pues es que yo sufrí, que me acuerde, cuando estaba niña y le daban a uno esos enjuagues de hierbas y todo eso. Pero cuando ya tuve que ir a la odontología, a la dentistería, eh, pues lo hacía cuando lo necesitaba, no una cultura que ahora se exige, sino Sí. una necesidad de aplacar el dolor Mm, o de sacarse la muela o lo que fuera, pero que fuera rápido la reacción, no el tratamiento. sí. ¿Recuerda los remedios caseros que se utilizaban para calmar estos dolores? Eh, Mi mamá tenía una mata de menta y nos la hacía masticar, Sí. sí, y había una china en la casa que la trajeron del campo, era india, y desde esa época yo, desde estando muy niña, vi la coca machacándola para comerla y botarla, Sí. masticarla y Para botarla, calmar los dolores. calmar el dolor de muela. Listo. ¿En esa época se acostumbraba a realizar higiene oral? Eh, En esa época se acostumbraba a realizar higiene oral. no te digo, no, no, por eso te digo, no había esa cultura, pero sí, pero sí la cuestión de lavarse los dientes todos los días era tan importante como bañarse, Sí. pero era una necesidad de no sentir mal aliento en la boca, Sí. pero no nunca por cuidar unos dientes. En su época, ¿cómo llamaban a a las personas que trataban los problemas en las muelas? No eran dentistas. Listo. ¿Recuerda si a la gente en esa época le gustaba ir al dentista? No recuerdo porque ni siquiera yo iba, sino cuando tenía esa necesidad. Sí, No se oía lo que se oye hoy, ¿sí? sí. ¿Entre sus 20 y 50 años de edad le han sacado dientes o le han hecho prótesis? Nunca me han hecho prótesis. Me sacaron las cordales y los dientes míos son muy fuertes. Sí. Listo. Muchas gracias por su tiempo, señora Lilia, y gracias por la entrevista. Bueno, en todo caso, con gusto. Que te vaya bien.